Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este estudio del libro El Evangelismo en la Iglesia Local. Este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Randy Hurst. Les recuerdo que para sacar el mayor provecho a los audios es importante que lea también el libro El Evangelismo en la Iglesia Local, escrito por Randy Hurst. Si todavía no lo hace, le voy a invitar también para que se suscriba al canal y de esa manera pueda recibir notificaciones de cada uno de los videos nuevos que se suban. Estamos estudiando, mis hermanos, la unidad número 3, el evangelismo en la enseñanza de los apóstoles. Como hemos establecido, aunque ya han pasado más de casi 2000 años, el mensaje y los métodos de los apóstoles son tan eficaces hoy como lo fueron en el siglo I. El mensaje de los apóstoles estaba centrado en nuestro Salvador y Señor. Ellos predicaron un mensaje, como escribió el apóstol Pablo a los Corintios, Jesucristo y a este crucificado. Su mensaje no solo era claro, pero sus métodos eran prácticos y eficaces. En esta ocasión, mis hermanos, estamos en el capítulo número 9, las prácticas de evangelismo de Pablo. Empieza el autor compartiéndonos lo siguiente. Dice: en marzo de 1973, María Lourdes, de 19 años, entregó su vida a Cristo en la primera noche de la campaña de evangelización del misionero Bernard Johnson en Porto Alegre, Brasil. La noche siguiente fue llena del Espíritu Santo. En su primer domingo por la mañana en la iglesia, el sermón del pastor desafió a la gente a testificar de manera personal. María se dio cuenta de que aún no había compartido con nadie su nueva fe en Cristo. Así que oró lo siguiente: Señor, antes de irme a la cama esta noche, le contaré a alguien lo que tú has hecho por mí. María estaba determinada a testificarle a alguien en su viaje de 40 minutos en el camión a casa desde la iglesia. Nadie se sentó al lado de ella, y mientras corría a casa desde la parada del camión, sintió que la había fallado ella a Dios. Cuando abrió la puerta de su apartamento, el Espíritu Santo la impulsó a ir al teléfono. Ella abrió la guía de teléfonos, cerró sus ojos y puso su dedo a través de la página. Su dedo cayó en el nombre de Johnny Sousa. Ella marcó el número. Después del sexto sonar, una voz malhumorada contestó: ¿Quién es? María no sabía qué decir. Todo lo que venía a su mente era la canción que el coro cantó en la campaña del estadio. María comenzó a cantar por teléfono el himno Tal como soy. Algo cambió en la voz de Jimmy Sousa. Por favor, no cuelgue, respondió. Vuelvo luego. Un minuto más tarde volvió a la línea. Mi esposa Clara está parada al lado mío y ambos estamos tomando el teléfono para que podamos oír. ¿Puede por favor cantar esa canción de nuevo? María cantó 3 veces Tal como soy. Después compartió su testimonio y explicó por qué Jesús dio su vida por nosotros. Ella preguntó a Johnny y a Clara Sousa si querían aceptar el perdón de Dios. Por teléfono, ella les dirigió en oración para recibir a Cristo. Entonces Johnny Sousa le contó su historia. Él y Clara habían estado casados 7 años, no podían tener hijos y eran muy pobres de acuerdo con las normas del gobierno para adoptar niños. 6 meses atrás, Johnny había perdido su trabajo y estaba casi sin dinero. Esperaban ser desalojados al siguiente día. Mi esposa y yo estábamos tan desesperados esta mañana que tomamos nuestro último dinero que teníamos y compramos veneno. Habíamos acordado beber el veneno y morir juntos. Lo mezclé y le di un vaso a mi esposa, yo tomé el otro. Comenzamos a alzar los vasos. El veneno estaba a punto de tocar sus labios cuando sonó el teléfono. La historia de Johnny Sousa no terminó la noche que él y Clara recibieron a Cristo. Dios los llamó al ministerio y él llegó a ser un pastor de las Asambleas de Dios. Su congregación en Santa Rosa, Brasil, con el tiempo creció a más de 30,000 miembros. El Espíritu Santo escudriña los corazones de las personas y sabe cuando alguien está preparado para el Evangelio. Él guía las circunstancias y usará a los creyentes como instrumento de perdón, esperanza y vida perdurable. Necesitamos estar preparados para que Dios nos use mientras Él obra en las vidas de las personas. Nuestra primera lección es la lección 9.1 titulada Orar por puertas abiertas. La oración es esencial, mis hermanos, para el evangelismo. A menos de que Dios obre en los corazones y vidas, nuestra labor no producirá resultados duraderos. Nuestra responsabilidad es compartir el mensaje y orar para que Dios haga lo que solo Él puede hacer en el proceso de evangelismo. El primer tema clave que tenemos es nuestro modelo es Jesús. Nuestro mayor ejemplo de oración es nuestro Señor Jesucristo, que enseñó y llevó una vida de oración modelo. Su compromiso con la oración hizo un poderoso impacto en sus discípulos. Cuando ellos le pidieron en Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar, no fue una petición casual. Algo era diferente acerca de la vida de oración de Jesús y les instaba a querer orar como Él. Ellos habían presenciado oración en el templo y la habían practicado ellos mismos, pero Jesús oraba a Jehová como su Padre y les enseñó que Él era su Padre celestial. Jesús demostró
que la oración no es solamente una ceremonia, sino una comunión con el todopoderoso y bondadoso Dios que escucha y que responde. Jesús es el ejemplo de lo que Pablo instruye a hacer a los colosenses. Él se dedicaba a la oración, hizo que sus discípulos se dieran cuenta de que Dios siempre está presente. Él ve cuando un pajarillo cae y sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Por instrucción y ejemplo, Jesús enseñó a sus discípulos que el diario vivir corriente y en crisis necesitamos estar a solas con Dios. Dijo Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pablo explicó también que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto en Filipenses 2:6-7. En su vida terrenal, mis hermanos, Jesús obedeció al Padre y dependió de la dirección y poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también abrirá puertas de oportunidad y nos capacitará para compartir eficazmente el mensaje de Cristo. El siguiente tema clave es no meramente persuasión humana. El evangelismo es, en cierto aspecto, un proceso de persuasión. En 2 Corintios 5:11, Pablo escribe, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El evangelismo es diferente de una persuasión humana común. Pablo también escribió en 1 Corintios 2:4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y el poder. Aunque ciertamente Pablo tenía habilidades persuasivas, él entendió que la sabiduría terrenal y la persuasión humana eran inadecuadas para alcanzar a los corintios con el Evangelio de Cristo. La razón por la cual la persuasión humana por sí sola no puede conducir a alguien a tomar una decisión por Cristo se encuentra en la naturaleza persuasiva en sí. Para que la persuasión sea eficaz, debe apelar a los deseos humanos. Las personas hacen lo que ellas quieren hacer. Para moverlas a tomar una decisión, ellas deben ver que la decisión resultará en gratificar un deseo. Este es el objetivo de la publicidad. Las personas que viven en pecado no tienen el deseo humano de negarse a sí mismas, seguir a Cristo y hacer la voluntad de Dios. Se requiere una obra especial del Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones para llevarlos al entendimiento de la verdad y la determinación de obedecerla. Las personas no están naturalmente inclinadas a creer en el Evangelio porque el pecado les ciega a la verdad. Pablo dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sin la ayuda de Dios, mis hermanos, una persona no puede entender o responder a la verdad. Es por esto que nadie puede venir a Cristo tan solo por medio de persuasión humana. Debemos orar porque dependemos de Dios para tener oportunidades y para traer entendimiento a la mente de los oyentes y motivar sus corazones a una decisión. El siguiente tema clave es cómo debemos orar. Hay los creyentes deben orar regularmente de 3 maneras. La primera de ellas, debemos orar específicamente y regularmente por los no creyentes que conocemos. Mientras crecía, dice el autor del libro, mis padres nos dirigían diariamente en oración por familiares y amigos que no eran creyentes. En el transcurso de los años hemos tenido el gozo de ver muchos por los que oramos venir a Cristo. Sus conversiones sucedieron de maneras que mostraron que estaban respondiendo como resultado de la oración de fe. Puedes tomar meses y aún años de oración constante, pero Dios persistentemente obra en la vida de quienes oramos con perseverancia. Es útil mantener una lista de oración en su Biblia para recordarles por quienes usted se compromete a orar. La segunda manera de orar, debemos orar por ocasiones para evangelizar, preparadas divinamente. Dios nos quiere usar para plantar y regar la semilla del mensaje en las vidas de personas que conocemos y aún en aquellas que no conocemos. Número 3 o tercera manera de orar, debemos orar los unos por los otros, que Dios abra puertas de oportunidad, tal como Pablo pidió a los colosenses que orasen por él en Colosenses 4:3. Y el autor nos comparte esta historia. Dice, en Erie, Pensilvania, 3 chicas jóvenes formaron un grupo de oración que Dios usó de manera dramática. Cada chica escribió los nombres de 2 o 3 amigos de la escuela en una tarjeta, como un recordatorio de su compromiso de orar para que sus amigos recibiesen a Cristo durante el periodo de la Semana Santa. Al leer entre sí los nombres de sus amigos, una chica hizo un comentario acerca de un nombre en la lista de alumnos de otra. ¿Ya sabes que ella nunca se convertiría en cristiana?, exclamó. La chica que había escrito el nombre rápidamente lo tachó.
La tercera chica dijo: no creo que debas tachar su nombre. Es como decir que Dios no puede salvarla. Así que el nombre volvió a ser escrito en las tarjetas de oración. Ahora el nombre de la chica aparecía 2 veces en la tarjeta, una vez con una línea tachándola y la otra sin ella. Las 3 chicas se unieron en oración por todos los nombres en sus tarjetas y especialmente por aquella de la cual habían conversado. Una semana más tarde, mientras viajaban en camión a un juego de pelota, esa joven recibió a Cristo por medio del testimonio de la chica que había escrito su nombre 2 veces en su tarjeta de oración. El siguiente tema clave, mis hermanos, es un estilo de vida de oración. Un ejemplo revelador de la necesidad de la obra del Espíritu Santo en el evangelismo se encuentra en Hechos 16, cuando Pablo y sus acompañantes fueron junto al río en las afueras de Filipos en el día de reposo, se sentaron y comenzaron a hablar a un grupo de mujeres. En Hechos 16:14 leemos: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo dio el mensaje, pero el Señor abrió el corazón de Lidia. La verdad es que ninguno de nosotros puede abrir un corazón, ni aun el apóstol Pablo. El autor sigue comentando esto, dice: mientras caminaba por el Billy Graham Center en Wheaton, Illinois, leí una de las citas de Billy Graham desplegadas en los muros. Esta cita decía: si Dios quitara su mano de sobre mí, ya no tendría poder espiritual. El secreto total del éxito de nuestras reuniones es espiritual, es Dios contestando la oración. Yo no puedo recibir crédito por cosa alguna. Todo aquel que haya estado involucrado en evangelismo sabe que es una actividad espiritual y que la persuasión humana por sí sola no puede cumplir la labor. Podemos hacer nuestra parte. A menos que Dios obre en el corazón de las personas, no veremos vidas cambiadas. Billy Graham sabe esto y también lo debería saber toda persona que obedece al mandato de nuestro Señor de ser sus testigos. Mis hermanos, tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir el mensaje y solo Dios puede abrir el corazón de las personas. Con eso, mis hermanos, cerramos la lección 9.1, comencemos la lección 9.2, compartir claramente a Cristo. Tal como dependemos de Dios para abrir el corazón de las personas con quien compartimos el mensaje de Cristo, también debemos depender de Él para ayudarnos a comunicar el mensaje claramente. La petición de oración de Pablo enseña que dependemos de Dios en ambos extremos del proceso de la comunicación. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para abrir una puerta para que el mensaje sea recibido eficazmente. Y efectivamente también necesitamos su ayuda para entregar ese mensaje. Pablo escribió a los colosenses en Colosenses 4 del 2 al 4: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Nuestro primer tema clave de esta lección es: necesitamos la ayuda del Espíritu. Al final de la epístola a los Efesios, Pablo da una exhortación y una petición de oración que es similar al pasaje de Colosenses. Dice Efesios 6, 18 al 20, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo pidió a los colosenses que orasen por él, para que tuviese claridad en el hablar. Le pidió a los efesios orar por él para que tuviese denuedo. En Efesios su deseo era proclamar el mensaje con denuedo. En Colosenses pide a los creyentes que oren para que en cuanto al mensaje hable de él como debo de hablar. Para Pablo, denuedo y claridad no eran opciones, sino que eran necesidades. El siguiente tema clave es claro, no ingenioso. La prioridad, mis hermanos, es ser claro, no es ser ingenioso. Yo cuestiono el mérito de los autoadhesivos cristianos en vehículos y letreros. El espacio limitado requiere mensajes breves, ya que es necesario captar la atención de la gente al pasar. El mensaje tiende a enfocarse en lo ingenioso y antagónico. A menudo se hace a expensas de la claridad. En el caso de los autoadhesivos en los vehículos, es una ironía apropiada que el mensaje por lo general va alejándose de la gente. Pablo dijo que su mensaje fue el misterio de Cristo. El asunto central en el Evangelio es que las personas deben decidir qué significa personalmente para ellas el sacrificio de Cristo en la cruz. Es beneficioso cuando el no creyente cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia en sí no requiere que alguien crea en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras para ser salvo. La palabra de Dios requiere verdadera fe en el corazón y confesión con la boca.
Algunas presentaciones de salvación comienzan enfocándose en la inspiración de las Escrituras, para que así la persona tenga un fundamento bíblico por donde empezar. Para muchas personas, el proceso funciona al revés. Primero debe ser confrontados con la persona y obra de Cristo. La palabra de Dios debe ser proclamada. El Espíritu Santo convencerá a la persona de su verdad. La presentación sencilla de 2 puntos que se trató en el capítulo 7 sobre quién es Jesús y por qué dio su vida, a partir del análisis de las enseñanzas de Pedro, puede ser compartidos eficazmente por todo creyente. Mis hermanos, nuestro mensaje a los no creyentes debe ser claro y sencillo. La atención principal debe centrarse en Jesús. La vida de Jesucristo es el momento decisivo de la historia. El calendario del mundo gira en torno a su nacimiento y muchos lo consideran un maestro, un filósofo o incluso un profeta, pero cada persona debe ser confrontada con el hecho de quién es Jesús. A toda persona se le debe dar un testimonio adecuado y la oportunidad de tomar la decisión de aceptar o rechazar a aquel que ofrece el perdón de pecados y vida eterna y después someterse a su señorío. Cuando Jesús se relacionó con Nicodemo y la mujer samaritana junto al pozo, Él les trajo la revelación de quién era Él. En nuestros encuentros con otras personas debemos hacer lo mismo. No debemos meramente comunicar verdades acerca de lo que creemos. Debemos comunicar a la persona de Jesucristo, que es nuestro Salvador y nuestro Señor. El siguiente tema clave es el mensaje del Espíritu. En Juan 16:14, Jesús prometió que el Espíritu Santo le glorificaría. Es el mensaje cristocéntrico que el Espíritu honrará y usará. En Hechos 1:8, mis hermanos, después del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, los primeros cristianos testificaron con denuedo y claridad acerca de Jesús tal como Él prometió que lo harían. En Hechos capítulo 2, la multitud estaba sorprendida porque oían a los que habían sido llenos del Espíritu Santo hablando en los idiomas de los no creyentes que se habían congregado. Cuando ellos preguntaron ¿qué quiere decir esto?, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie y explicó lo que había sucedido, que era el cumplimiento de la profecía de Joel en el Antiguo Testamento acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Después, con claridad y denuedo, predicó acerca de Jesucristo y como 3,000 personas se añadieron a la iglesia aquel día. En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan iban al templo a orar y un hombre cojo de nacimiento fue sanado a la puerta del templo. Pedro nuevamente usó la oportunidad para proclamar a Jesús y como 5,000 personas creyeron en el mensaje. En Hechos 4, los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos estaban tan resentidos que pusieron a Pedro y a Juan en la cárcel. Al día siguiente, los gobernantes, los ancianos y los escribas y sumos sacerdotes los desafiaron. Hechos 4:7 nos dice: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló con denuedo de Jesús. En Hechos 4:12 dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Nótese que cuando la iglesia nació en el día de Pentecostés y en los días siguientes, el mensaje de los cristianos se concentró en la persona de Jesucristo. Al proclamar a Jesús con valor y claridad, muchos creyeron. Hoy este mismo mensaje, Jesús, debe ser comunicado claramente a los espiritualmente perdidos de este mundo. El siguiente tema clave es no solamente palabras. Comunicar el mensaje de Dios eficazmente no consiste solo en las palabras que decimos. Compartir a Cristo, mis hermanos, de una manera convincente se conecta directamente con nuestra comunión personal con Él. La claridad del mensaje se relaciona también con las consistencias y la credibilidad de nuestras vidas cristianas personales. Si existe una diferencia entre lo que decimos y la forma en que vivimos, enviamos mensajes confusos que estorban la eficacia de nuestro testimonio. Cuando Pedro nos enseña en 1 de Pedro 3:15 a estar siempre preparados para presentar razón de la esperanza que hay en nosotros, no quiere decir que necesariamente tengamos a nuestra disposición todos los correctos argumentos, tanto intelectuales y filosóficos. Lo que realmente importa es que seamos capaces de comunicar eficazmente nuestra esperanza. Nuestra esperanza no siempre necesita ser estructurada, pero debe ser siempre evidente. El evangelismo personal eficaz no es meramente acerca de lo que sabemos, sino acerca de quién conocemos. Nuestra comunión personal con Jesús es una parte integral de nuestro testimonio. Presentar el mensaje claro involucra lo que decimos, cómo lo decimos y quiénes somos. A veces podemos ser deficientes en lo que decimos, pero si nuestros modales y carácter reflejan el amor de Cristo, seremos más eficaces que si decimos las palabras correctas de una manera inconsistente con el mensaje de Cristo. El texto para esta lección fue una de las peticiones de Pablo. Él necesitaba la ayuda del Espíritu para compartir a Cristo claramente
Mis hermanos, nosotros también lo necesitamos. Esto es el fin de la lección 9.2. Empecemos ahora la lección 9.3, ser sabios para con los de afuera. Colosenses 4 del 2 al 6 nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El autor nos dice: tuve la oportunidad única de testificar a un gurú de la India en un vuelo de Los Ángeles a Honolulu. Reconocí su rostro y confirmé quién era en conversación, notando que había dado consejo a celebridades adineradas y estrellas de rock. El Swami fue sorprendentemente cordial. Cuando orienté primeramente la conversación a las cosas espirituales y después a Jesucristo, fui gratamente sorprendido ante el respeto con el cual él hablaba de Jesús. Mientras analizaba en lo que creía, quedé perplejo al descubrir que él creía en la resurrección corporal de Cristo, pero que no podía creer en su nacimiento virginal. Al principio estaba desconcertado por esta contradicción, porque el nacimiento virginal es tan importante para la fe cristiana como lo es la resurrección. Aunque los gurúes no son nuestros oyentes típicos, muchos en la cultura secular americana están así de lejos, y aún más en algunos casos, en su entendimiento de quién es Jesús y su obra salvadora en la cruz. Por lo menos el Swami creía en la muerte de Jesús y su resurrección corporal, que es más de lo que muchos norteamericanos creen. Hoy, más que nunca, entendemos la creciente variedad de contextos, culturas y filosofías con las cuales tenemos que contender en el evangelismo cristiano. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera. Nuestro primer tema clave de la lección es comunicándonos con los de afuera. Después de decirles a los colosenses que se dedicaran a la oración y pedirles oración por su propia tarea de evangelismo, Pablo les instruye a actuar sabiamente con los de afuera. La expresión los de afuera es significativa. La mayoría de las personas ha experimentado el sentirse fuera de un grupo en particular. Los que están adentro tienen chistes y expresiones que no entendemos. Somos dejados fuera porque los significados están dentro del grupo. El término de Pablo, los de afuera, es una manera práctica y apropiada de describir la relación de los no creyentes con la iglesia. La mayoría de los no creyentes con los que compartimos a Cristo hoy están más fuera que nunca del contexto cristiano. Los cristianos deben comunicar ahora el mensaje de Cristo y hacerlo con sensibilidad intercultural, tal como los misioneros en otros países aprenden a comunicarse a través de las barreras del idioma y cultura. La mayoría de los cristianos estamos familiarizados con los términos para los no cristianos, tales como incrédulos o pecadores, pero el término los de afuera no se usa tanto. Jesús utilizó este término en Marcos 4:11 y Pablo lo usa 3 veces en sus epístolas. Los de afuera es una expresión útil para entender el desafío comunicativo que vamos a enfrentar en el evangelismo. Cuando conversamos con el no creyente, estamos comunicándonos desde una cultura eclesiástica hacia una cultura secular. Si pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en la iglesia, hemos adquirido percepciones, valores y vocabularios que aquellos fuera de la iglesia no entienden. Programas de testimonio y enfoques de evangelismo que dependen de una rutina predeterminada frecuentemente asumen un entendimiento básico de conceptos y valores judeocristianos. En la sociedad de hoy no podemos asumir que toda nuestra audiencia tiene ese entendimiento compartido. Dice el autor: cuando serví como misionero en las Islas Samoa, tuve que aprender un nuevo idioma. Parte de ser un misionero, aquel que es enviado, es el cruzar barreras comunicativas. Abismos de entendimiento deben ser conectados. Podríamos asumir que le hemos testificado a alguien, pero si el mensaje no fue comunicado en términos comprensibles, fallaremos. Puedo viajar hasta la mitad del mundo para comunicar el evangelio y fallar por poco en mi objetivo si no puedo comunicar de manera clara y eficaz el mensaje en un idioma que la persona entiende. No podemos asumir que la gente conoce y entiende nuestra terminología cristiana. Tener que tomarse el tiempo para dar explicaciones cristianas de nuestro vocabulario teológico puede ser una distracción de la meta de presentar un testimonio sencillo y claro de Jesucristo. El siguiente tema clave es claridad. Muchas palabras cristianas de uso común ilustran el desafío de la claridad. La primera es la palabra salvación, junto con la palabra relacionada salvo. El preguntar ¿es usted salvo? A alguien sin trasfondo cristiano puede confundirlo porque el concepto le es desconocido o al menos vagantemente conocido.
Quizás nuestra primera comunicación debería ser que Dios tiene un propósito y un plan para cada vida. Nos ama y su plan para nuestras vidas es para nuestro bien. En Efesios 1 del 5 al 9, Pablo escribió lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nótese que la intención de la voluntad de Dios es bondadosa, pero su mejor propósito para nuestras vidas no podrá ser realizado a menos que primero solucionemos el problema de nuestro propio pecado y nuestra necesidad de perdón. El pecado es un término más conocido y entendido que la palabra salvo. Aunque las personas puedan tener un concepto erróneo acerca del pecado, por lo general ellas entienden la diferencia entre el bien y el mal, y el concepto del perdón debido a las relaciones humanas. Otro ejemplo de terminología cristiana es la palabra arrepentirse. Si alguien es de trasfondo católico romano, la palabra arrepentirse puede traer a la mente el concepto de penitencia. Decirle a una persona usted necesita arrepentirse puede desorientarla dependiendo de su trasfondo. Arrepentirse significa cambiar de dirección, apartarse del pecado y volverse a Dios. Es un cambio espiritual de mente y de corazón. Una explicación más clara sería: usted necesita un cambio de vida y corazón. Aún palabras como cristiano y nacer de nuevo causan dificultades. La palabra cristiano ha adquirido connotaciones que pueden ser una distracción al momento de testificar. Hay connotaciones políticas a la palabra en muchos países y cada vez más en los Estados Unidos. Es preferible usar el término creyente o seguidor de Cristo. En décadas recientes en Norteamérica, nacer de nuevo se ha convertido en un término común. A menos que usted explique que Jesús enseñó acerca del nacer de nuevo, la descripción puede confundir o desorientar. Incluso cuando Jesús usa la expresión nacer de nuevo con Nicodemo, esta provocó una pregunta en el líder religioso, así como lo encontramos en Juan 3 del 6 al 9. Jesús procedió a explicar lo que quería decir con nacido del Espíritu. Una descripción más clara es hablar de un nacimiento espiritual o tener un cambio de corazón en vez de nacer de nuevo. Aún una expresión tal como comenzar una nueva vida es eficaz para introducir la verdad de que solamente Dios puede cambiar nuestros corazones y darle un nuevo comienzo. Estos son solo unos cuantos ejemplos. El examinar con detenimiento nuestro vocabulario es esencial para convertirnos en testigos más eficaces. Y el siguiente tema clave es interés. Comunicarnos con cualquier persona requiere obtener y mantener su atención. Debemos ser interesantes. Para que los no creyentes se interesen en lo que tenemos que decir, nuestra conversación debe girar en torno a sus intereses e inquietudes. Los intereses difieren, pero el tema en que casi todo el mundo se interesa es en sí mismo. Debemos escucharles y aprender acerca de ellos. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 20:21: como me envió el Padre, así también yo os envío. La palabra misionero no aparece en la Biblia. Viene del latín misio, que significa enviado. Pablo expresó la tarea que tenemos por delante. Él dijo en Romanos 10 del 13 al 15: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando la mayoría de la gente lee estos textos, probablemente piensa en misioneros como aquellos que van a otros países. Dios quiere enviarnos a todos afuera de la iglesia para penetrar la oscuridad espiritual de nuestras comunidades con la luz del mensaje de Cristo. Con eso cerramos la lección 9.3, mis hermanos. Vamos ahora a la lección 9.4, aprovechar las oportunidades. Y el autor comienza compartiendo con nosotros esto. Dice: tuve un retraso mientras esperaba mi conexión de vuelo, así que decidí que necesitaba que alguien lustrara mis zapatos. Estaba seguro de haber hecho conexión en ese aeropuerto más de 200 veces a través de los años, y a menudo alguien lustraba mis zapatos allí. El lugar de los lustrabotas se veía siempre ocupado. Ese día solo un hombre estaba lustrando zapatos. Era costumbre que hasta 4 personas trabajaran allí y siempre había cola de espera. Ese día solo un cliente estaba al mismo tiempo que yo para el lustre de sus zapatos. Yo llegué primero, pero ofrecí dejar al otro hombre mi lugar para que fuera primero. Si yo hubiese ido primero, tal vez hubiera perdido una oportunidad de evangelizar.
Después de que el otro caballero fue, estaba solo con el lustrabotas. Le pregunté por su familia y me contó que estaba divorciado de su esposa, la que repetidamente le había sido infiel. Siguió hablando después que terminó el lustre. Le pregunté sobre su vida espiritual, le conté que el plan de Dios para su vida no podía ocurrir al menos que estuviese en la correcta relación con Dios por medio de Jesucristo. Después de 15 minutos de conversación, le pregunté si estaba listo para invitar a Jesucristo a su vida y ofrecí orar por él. Él aceptó y puse mi mano en su hombro y lo dirigí en oración para recibir a Jesús en su corazón. Colosenses 4, 2 al 6 nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El primer tema clave de esta lección es ocasiones para evangelizar divinamente preparadas. Dios, mis hermanos, establece ocasiones para evangelizar divinamente preparadas para cada uno de nosotros que le permiten a Él obrar. En el plan de Dios experimentaremos oportunidades para testificar a extraños y amistades informales. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo, Él pudo haber dado muchas razones para no prestarle atención. Estaba cansado, era en el calor del mediodía. Conversar públicamente con la mujer no hubiera sido bueno para su reputación. Ella era lenta para entender y presentaba objeciones. La razón crucial y apremiante para prestarle atención era la necesidad espiritual de ella. Después de su conversación con la mujer, Él dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltando 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 4, 34 a 35. Las oportunidades están enmarcadas en el tiempo. El dicho, la oportunidad no toca 2 veces a la puerta, es muy cierto. Cada oportunidad es única, mis hermanos, porque las personas y las circunstancias son diferentes. Las oportunidades se deben enfocar de 2 maneras. Número 1, aprovecharlas, y número 2, establecerlas. Leamos de aprovechar las oportunidades. Necesitamos estar alertas espiritualmente para poder aprovechar las oportunidades. En Colosenses 4:2, Pablo les dice a los creyentes que se deben dedicar a la oración velando en ella con acción de gracias. Si no estamos alertas en dependencia devota de Dios, podemos perder estas ocasiones divinamente preparadas para evangelizar. Dios está obrando en nuestras circunstancias cotidianas. Muchos creyentes se sienten incapaces de testificar porque piensan que no pueden retener toda la información necesaria. No pueden recordar todo lo que piensan que deberían en cuanto a la Escritura. Aun si pudiesen, no tienen la confianza de recordarla cuando sea necesario. 2 prácticas sencillas pueden ser poderosas en el testimonio de cada creyente: compartir un testimonio personal y orar con las personas. Cada cristiano tiene un testimonio personal. Compartir nuestra experiencia personal y comunión con Jesucristo con sinceridad y convicción puede ser la forma de testificar más pertinente para algunas personas. Otra manera en la que podemos aprovechar oportunidades para testificar es orar por alguien en presencia de ellos. Muchas veces he tenido esta oportunidad mientras viajo. Cuando alguien expresa sus problemas, pido que me den el privilegio de orar por ellos. Si verdaderamente creemos que Dios contesta la oración, debemos practicar lo que creemos al orar con ellos y por ellos, confiando en Dios por la respuesta. Es importante ser sensible al entorno y no avergonzar a personas al orar por ellas de una manera pública que atraiga la atención. Oír a un creyente orar puede tener un efecto significativo en los no creyentes. Cuando oramos por sus necesidades, ellos pueden darse cuenta que sí somos sinceros y sí tenemos una genuina comunión con Dios. Y cuando Dios contesta la oración, puede ser el medio para abrir los corazones al mensaje de Cristo. La otra manera de enfocar las oportunidades es establecer oportunidades. La segunda manera de sacar mejor partido de las oportunidades es establecerlas. Aquellos que llaman a Jesús amigo de pecadores lo decían como un insulto. Dios el Padre envió a su Hijo para buscar y salvar al perdido. Jesús dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Si hemos de alcanzar a otros como Jesús lo hizo, debemos ser también amigos de los pecadores. Oportunidades para orar o decisiones de salvación no vendrán normalmente en la primera ocasión que hablamos con alguien. Al tornarnos tiempo para hacer amigos, ocurrirá la oportunidad para plantar y regar la semilla. Cuando mi esposa Ruth, dice aquí el autor del libro, y yo nos movimos a otra parte de la ciudad, encontramos un café donde íbamos para comer hamburguesas y helado. Lori, la dueña, era amistosa y desarrollamos una amistad casual con ella. Un día, mientras ordenábamos nuestra cena,
Ella nos expresó su frustración en cuanto a una circunstancia en su vida. Lo raro de esa tarde era que Ruth y yo éramos los únicos clientes allí. Normalmente el café pasaba ocupado. He aprendido a ser sospechoso espiritualmente cuando estoy en circunstancias donde es normal que haya gente, pero sin embargo me encuentro solo con alguien. A veces es una clara señal que Dios ha efectuado esta circunstancia para su propósito. Cuando terminamos de ordenar y Lori volvió a la cocina, dije a Ruth, debí orar con ella ahí mismo. Cuando vuelva, le voy a preguntar si nos dejará orar por ella. Antes de volver ella con la comida, otro hombre entró al café. Yo estaba frustrado. Dije, Señor, que se vaya para que podamos tener la oportunidad de orar por Lori. El hombre tomó un pedido de helado y se fue. Yo di gracias al Señor. Cuando Lori volvió a la mesa, le dije, Lori, Dios se preocupa por ti y por tu vida. ¿Estaría bien si oramos por ti aquí y ahora? Ella asintió con la cabeza. Y oré con ella para que Dios tomara control de sus circunstancias y que dirigiera su vida hacia su voluntad. No tenemos la oportunidad en cada circunstancia de dirigir a alguien en la oración del pecador, pero podemos responder a ellos en tiempos de necesidades, edificando y aprovechando las oportunidades para testificar. El siguiente tema clave de esta lección es oportunidades inconvenientes. A veces las oportunidades son inconvenientes. Como enseñó el apóstol Pablo, debemos estar alertas en actitud de oración y sensibles a la dirección de Dios en situaciones que pueden parecer naturales, pero son ocasiones para evangelizar divinamente preparadas, que Él suscitó para obrar por medio de nosotros. Eclesiastés 11:4 dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Este versículo acerca de la cosecha física ilustra un principio que se aplica a la cosecha espiritual. Todo tiempo no será conveniente o perfecto para plantar la semilla. El evangelismo personal rara vez ocurrirá dentro de nuestra agenda. Aunque muchos son alcanzados por medio del evangelismo puerta a puerta, nuestra agenda personal no siempre va a coincidir con las necesidades de las personas a las que podemos responder. A menudo, las ocasiones para evangelizar divinamente preparadas serán instancias cuando Dios nos llame a sacrificar tiempo. La persona tiene asuntos que atender. Si queremos cumplir las buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros, tal tarea interrumpirá nuestras agendas. Se requiere que vayamos más despacio y que dejemos que Dios nos use de una manera que tenga consecuencias eternas. Esto puede significar salir de nuestro camino para encontrarnos con una persona en el tiempo que es conveniente para ella. Cuando oramos por puertas abiertas, no debemos sorprendernos cuando la oportunidad toque a la puerta. Debemos estar alertas en oración y listos para responder. Con eso terminamos la lección 9.4. Comencemos la lección 9.5, hablar con gracia. Muchos cristianos parecen creer que el tema más crítico al testificar personalmente es el saber qué decir. Saber qué decir no es suficiente. Comunicar a Cristo, mis hermanos, claramente involucra tanto claridad como sinceridad. Nuestro mensaje no es solo lo que decimos, sino también cómo lo decimos y quiénes somos. Ya hemos leído bastante Colosenses 4 del 2 al 6, pero enfaticemos otra parte diferente. Dice desde el versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El primer tema clave de la lección es más que palabras. Nuestras emociones, actitudes y acciones son tan parte de nuestro mensaje como lo son nuestras palabras. Cómo decimos las cosas y quiénes somos no se determinará tomando un curso de estudio. Estos elementos de nuestro mensaje vienen de nuestro carácter. El evangelismo personal eficaz está enraizado en la vida espiritual, en una cultura cada vez más escéptica acerca del cristianismo. Esto es más crítico. El contenido de nuestro mensaje será entorpecido si nuestra manera de ser y nuestras acciones son inconsecuentes con nuestras palabras. El apóstol Pedro expresó este concepto cuando dijo que siempre debemos estar preparados para dar razón de la esperanza que tenemos, pero con mansedumbre y reverencia. Primera de Pedro 3:15. Para muchas personas, mis hermanos, lo que será apremiante es nuestro testimonio de la diferencia que Dios hace en nuestras vidas y nuestras vidas que sean consecuentes con nuestro mensaje. A veces, cuando los mejores argumentos intelectuales que apoyan al cristianismo son inadecuados, nuestro testimonio de piedad personal es eficaz. Una de las grandes pruebas del carácter cristiano es cómo tratamos a alguien que no tiene poder sobre nosotros y que no puede hacer nada por nosotros. Todas las personas tienen una necesidad profunda y personal de amor genuino,
Pablo dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios no es una respuesta a algo que hayamos hecho, es el fruto de su carácter. Nuestra misión es comunicar este amor incondicional a la persona espiritualmente perdida. Pablo dice que nuestra palabra siempre debe ser con gracia, la cual podemos demostrar de 3 maneras. La primera de ellas, un mensaje de gracia. Necesitamos comunicar el mensaje de gracia. El mensaje de gracia de Dios está centrado en la persona y en la obra de Jesucristo, que hace accesible el amor y el perdón de Dios. En la primera parte de su epístola a los Colosenses, en Colosenses 1:28, Pablo dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El mensaje que proclamamos es Jesús, pero el mensaje incluye una advertencia. Advertencia es usada en otras versiones de la Biblia y es un significado más sencillo de amonestar. Pablo también dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La declaración de Pablo es similar a las palabras que Jesús le dijo en el camino a Damasco. Él dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El evangelismo, mis hermanos, no tiene el propósito de invitar a la gente a unirse a un grupo de personas amables, con normas morales más elevadas de lo regular. Desafiamos a otros a cambiar su filiación de reino, salir del reino de las tinieblas de Satanás para unirse al reino de luz admirable de nuestro Señor. Aunque Jesús fue cuidadoso en su trato con Nicodemo y la mujer samaritana, aún así, él proclamó la verdad de que se debe confrontar el pecado y cambiar los corazones. El asunto del pecado debe ser tratado en el contexto de las buenas nuevas del perdón de Cristo y el ofrecimiento de vida eterna. No es nuestra responsabilidad convencer a otros de que son pecadores. Esta es la obra del Espíritu Santo. Jesús prometió que cuando viniese el Espíritu Santo, Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Cuando se testifica a desconocidos, he hallado por lo general que no es un obstáculo que ellos entiendan que han pecado. Aunque muchos no entienden cómo han pecado contra Dios, ellos sí entienden que han pecado en contra de los demás. Dios ha puesto en cada persona una conciencia, esta capacidad de discernir entre el bien y el mal. Todos sabemos lo que no queremos que otros nos hagan. Cuando hacemos a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros, nuestra conciencia nos dice que hemos pecado. Se nos ha dado el privilegio de compartir las buenas nuevas del perdón de Cristo. Somos llamados por Dios a ser testigos, no abogados, acusadores. La segunda manera de demostrar esa palabra con gracia va a ser una manera amable. Necesitamos demostrar una conducta que sea afable. Esto puede parecer obvio, pero aparentemente algunos cristianos carecen de ella. Una parte importante al momento de testificar es simplemente ser amable. Como la sal sazona la comida, un espíritu de gracia debe sazonar nuestra conversación con los no creyentes. El comunicar la gracia de Cristo se demuestra a través de palabras y acciones. No debemos transar la verdad, pero podemos comunicar la verdad con amabilidad. Nuestra actitud hacia los pecadores debe ser clemente, tal como Dios ha sido clemente con nosotros, mis hermanos. No tenemos derecho a ser fariseacos, pensar que somos mejores que los demás. Todos somos pecadores salvados por gracia. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para capacitarnos, para ser bondadosos, en vez de actuar como jueces. Pablo dice en 1 Corintios 5, 12 y 13, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pocas cosas distraen al no creyente de la verdad, más que si percibe el mensaje como insincero. Se requiere cada vez más sinceridad en una cultura donde las personas han visto y experimentado la hipocresía cristiana. Mucha de nuestra comunicación interpersonal no es verbal. Si hay contradicciones entre lo que alguien dice y la manera en que lo dice, creemos en la manera en que fue dicho. Una disculpa puede ser percibida como sincera o sarcástica, dependiendo de la manera en que se dicen las palabras. La inflexión en nuestra voz y las expresiones faciales pueden contradecir nuestras palabras. Muchas de las personas que tratamos de alcanzar puede ser que hayan tenido una historia negativa con la iglesia y se han vuelto hostiles o defensivos ante el mensaje cristiano.
Otros están emocionalmente heridos y se han vuelto insensibles a los asuntos espirituales. El cristiano con bondad personal ayudará a contrarrestar las señales confusas de aquellos cuyas vidas son inconsecuentes con su mensaje. En una cultura que es resistente o incluso hostil al cristianismo, nuestro mensaje debe estar acompañado por una vida cristiana piadosa e irreprensible. La validez de nuestro mensaje se conecta con la credibilidad de nuestras vidas. Si nuestras vidas no son creíbles, la probabilidad de una decisión para salvar entre aquellos a quienes tratamos de alcanzar sufrirá y en muchos casos fracasará. La tercera manera de demostrar esa palabra con gracia va a ser a través de actos de gracia. Necesitamos demostrar actos de gracia. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Comunicar la gracia de Dios es mucho más que compartir su mensaje con palabras. Nuestro Señor nos mandó que nuestras buenas obras sean evidentes al mundo que nos rodea, para que nuestro Dios sea glorificado. A mediados del siglo pasado, en el pequeño pueblo de Shawano, Wisconsin, Albert Calles golpeó a un hombre y le causó la muerte en una pelea en un bar. Después de que fue arrestado y encarcelado, el artículo en el diario hizo presente que él tenía una esposa y 6 niños. Un pastor local visitó el hogar de la mujer, una pequeña casa de 2 dormitorios, al lado del vertedero de carbón del ferrocarril y la torre de agua. El pastor no le predicó a la mujer ni le invitó a la iglesia, simplemente trajo 2 cajas de mercadería de un hogar. Otros de la iglesia continuaron llevando mercadería a la familia. La mujer y los niños fueron a la iglesia y eventualmente recibieron a Cristo. Albert Calles fue condenado por homicidio y sentenciado a 8 años en la penitenciaría estatal. Su hijo mayor, Bruce, fielmente visitó a su padre en prisión, y Albert también recibió a Cristo como su Salvador. Después de estar en la cárcel por 5 años, Albert fue liberado de prisión con libertad vigilada. Años más tarde, él murió en un trágico incendio de un hotel mientras rescataba a otro hombre. Bruce Calles más tarde vino a ser pastor asociado de la primera Asamblea de Dios en Rochester, Minnesota. El joven pastor que alcanzó a la familia Calles fue Pablo Hoff, que sirvió por 35 años como misionero de las Asambleas de Dios en Bolivia, Argentina y Chile antes de jubilarse en el año 2001. ¿Qué pasaría en nuestras comunidades si multitudes de cristianos hicieran todo lo que pudieran para influir en sus entornos con palabras, con maneras y acciones de gracia? Con esa pregunta cerramos la lección 9.5. Comencemos ahora la lección 9.6, responder individualmente. Colosenses 4.6 nos dice, y con esto Pablo concluyó su exhortación a los colosenses, dando esta advertencia: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El primer tema clave es el poder de la respuesta. Un estudio de los evangelios revela un hecho asombroso sobre la naturaleza del ministerio público de Jesús. Muchas de sus enseñanzas y milagros más significativos fueron en respuesta a personas y circunstancias. Sería de esperar que el Hijo de Dios, en la misión de salvar al mundo, sabiendo que su tiempo era corto, hubiera tenido un plan centrado y estratégico de proclamar el mensaje a tanta gente como fuese posible. Sin embargo, Jesús pasó 90% de su vida preparándose para su ministerio público y nunca viajó muy lejos de su ciudad de residencia. Él dedicó la mayor parte de su tiempo a 12 hombres. No escribió sus enseñanzas en pergamino o piedra. Aquel que tenía más y mejor que decir y hacer simplemente lo dijo y lo hizo. Habló la palabra de Dios y dejó que sus oyentes se encargaran de escribir. Él no la escribió en un medio temporal, sino en el único disponible de manera permanente, en el corazón de sus seguidores. Tal vez más asombroso, aquel que vino a la tierra con la más grande misión, respondió a aquellas personas que eran consideradas más insignificantes. Su ministerio, en gran medida, fue definido por interrupciones. Sus milagros testificaban acerca de quién era Él, pero su motivación para hacer milagros parece haber sido tan simple como satisfacer la necesidad de un individuo. Muchas de sus parábolas fueron una respuesta a las preguntas de alguien. Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida terrenal que dio respuestas a la gente común, pecadores, pastores, mujeres y niños. Jesús acomodó sus palabras para encajar en la ocasión y en la respuesta a quienes hacían la pregunta, algunas profundas y otras más sencillas. Aún a las preguntas más sencillas de personas comunes, Él respondía con la verdad profunda, descubriendo los misterios del universo. Él reveló la naturaleza del Dios infinito en palabras e ilustraciones que hasta las personas iletradas de su día podían entender. Su vida nos desafía a responder como Él lo hizo, a las personas en nuestro mundo que están buscando paz, perdón y esperanza.
El siguiente tema clave es más que almas. Con frecuencia, mis hermanos, el vocabulario que usan muchos o usamos muchos cristianos en relación con el evangelismo se enfoca más en almas que en personas. Aunque cada persona es un alma eterna y viviente, el énfasis de Colosenses 4:6 se concentra en las personas como individuos. La meta final del evangelismo no es meramente producir un conteo de almas, es el ser un vaso comunicador de la gracia de Dios a una persona que Dios ama íntima y profundamente. Las almas no solo son estadísticas. Pablo dijo en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Cada persona debe ser vista a la luz de la eternidad. Para ser eficaces en alcanzar a las personas debemos entender que cada alma es una persona y cada persona es única. La relevancia es un asunto individuo. Aprender la manera de pensar, valores, inquietudes, intereses y deseos de la gente en sus variadas culturas y generaciones es de ayuda, pero las generalizaciones pueden ser engañosas. Generación post Segunda Guerra Mundial, generación emergente, miembros de la cultura postmoderna, cultura milenaria o mosaicos, estos perfiles y estereotipos son herramientas útiles, pero no son realidades personales. No hay un molde único que por sí solo encaje a cada persona dentro de un particular grupo generacional, étnico o cultural. Cuando Pablo dice que hemos de responder a cada persona, él quiere decir que debemos responder de manera diferente, porque cada persona es un individuo. Pablo estaba comprometido a identificarse con cualquier persona que estuviera espiritualmente perdida. Él escribió en 1 Corintios 9, 19 al 20 y el versículo 22, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho judío a los judíos, para ganar a los judíos. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Este apóstol misionero no estaba satisfecho con solo predicar el evangelio a las multitudes. Su corazón se extendía hacia los individuos a tal punto que se consideraba un esclavo de cada uno de ellos. Ya sea que la persona respondiese o no, Pablo dio lo mejor de sí por cada uno para ganar a tantos como fuera posible. El siguiente tema clave, mis hermanos, es todo tipo de individuos. El capítulo 8 de este curso enfatiza el objetivo del evangelismo de Pablo, como lo declara en Colosenses 1:28. El objetivo de él es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra griega traducida como todo tiene dos implicaciones. 1. Debemos amonestar y enseñar a cada persona individualmente para que cada una sea presentada perfecta en Cristo. Y número 2, todo hombre también significa algunos de cada tipo de persona. Esto habla de la variedad de individuos con los que debemos identificarnos. Somos llamados a alcanzar a los que están afuera, personas distintas a nosotros. El testimonio cristiano no debe ser solamente hacia nuestro tipo de gente. El Espíritu Santo nos capacitará para comunicarnos eficazmente con muchos tipos de personas. Aunque las necesidades básicas, físicas, sociales y espirituales de la gente son las mismas, los caminos para darnos cuenta de esas necesidades se gestan a través de los intereses e inquietudes personales. ¿Cómo podemos realmente conocer los intereses individuales de cada persona? La respuesta es sencilla. Establecer relaciones y amistad con los de afuera es el método principal por el cual podemos responder individualmente. Cuando Pablo dice que nuestra conversación afable nos capacitará para saber cómo responder a individuos, él quiere decir que debemos aprender cómo responder. La exhortación de Pablo parece abrumadora. ¿Cómo podemos saber lo suficiente para ser capaces de responder individualmente a cada persona que encontraremos? No alcanzaremos eficazmente a los de afuera a menos que lleguemos a conocerles. La investigación más importante es hecha al escuchar a otros. Esto sucederá solo si pasamos tiempo con ellos con la intención de conocerles y entenderles. Solamente entonces podremos compartir eficazmente el mensaje de Cristo. La eterna verdad de Dios debe ser comunicada en una manera oportuna, con las palabras correctas para la ocasión correcta. En muchas situaciones, un mensaje preplaneado sería poco interesante e irrelevante y presume que otros responderán. Nosotros debemos responderles a ellos. La mayoría de aquellos que vienen a Cristo por medio del evangelismo personal no son alcanzados por extraños, sino por aquellos que conocen. La mayoría de nuestra testificación será entre aquellos con quienes tenemos una relación continua. En estas relaciones, memorizar una rutina de evangelismo no es adecuado. No podemos seguir repitiendo permanentemente las mismas cosas a la gente que conocemos. Debemos estar preparados a responder de una variedad de formas. Y el último tema clave es en los pasos de Cristo.
Si hemos de seguir los pasos de Cristo, debemos preocuparnos de las personas como individuos, sabiendo que cada una es conocida y amada por nuestro Padre Celestial. Debemos conectar con ellas, no solo en su contexto cultural, sino también en su vida personal. Jesús dio lo mejor de sí, tanto a Nicodemo como a la mujer samaritana. La forma en que se relacionó con estas dos personas afirma el valor de cada individuo. Jesús trató con cada uno de manera diferente, acomodando la conversación al entendimiento e intereses individuales. Para ambos fue la respuesta a sus más profundas necesidades espirituales. Jesús se relacionó con las personas individualmente y habló con ellas de sus necesidades personales, confusión y dolor. Él siempre tenía tiempo para relacionarse con las personas. Tuvo tiempo para ir a la casa de Zaqueo y tiempo en el calor del día para conversar con la mujer samaritana. Tuvo tiempo para los niños, tuvo tiempo para rescatar a la mujer sorprendida en adulterio. Aún en su obra de sufrimiento, cuando hubiera sido natural estar ocupado en sus propios intereses, él tuvo tiempo para Pedro. Mientras cantaba el gallo, le dio una mirada a Pedro, no del tipo de mirada reprochadora, le dio una mirada que llevaba amor y perdón. En la cruz, Jesús cargó con un dolor que ninguno de nosotros jamás entenderá. Incluso tuvo tiempo para perdonar al ladrón agonizante y asegurar que su madre sería cuidada. Jesús siempre tuvo tiempo para la gente, para alcanzar a otros de la manera en que nos mandó. Debemos valorarlos tal y como Jesús lo hizo, y comprometernos a pasar tiempo con ellos. Nadie que Jesús conoció escapó su atención. El versículo más citado de la Biblia, Juan 3:16, no fue parte de uno de los sermones de Jesús. Fue dicho suavemente en la noche durante una conversación con Nicodemo, mientras respondía a las preguntas indagatorias del fariseo. Todos, nuestros amigos y familiares, nuestros vecinos y compañeros de trabajo, cada persona que conocemos, pasarán la eternidad en el cielo o en el infierno. A cada persona se le debe dar un testimonio adecuado del Evangelio y la oportunidad de tomar una decisión sobre la salvación que se ofrece en Cristo. Aquellos que se dirigen hacia el juicio eterno se merecen más de nosotros que respuestas envasadas para preguntas sinceras del corazón. Las personas no son estadísticas, no son meras almas para ser ganadas para el reino. Son individuos con personalidades distintas, creaciones únicas para las cuales Dios tiene un propósito y un plan personal. Jesús enseñó en Mateo 10:29 al 30 que ni un pajarillo cae en la tierra sin que nuestro Padre Celestial lo sepa, y que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Él valoriza a cada persona por quien su Hijo dio su vida. Los que están perdidos espiritualmente se merecen lo que aquellos que tuvieron contacto con Jesús recibieron. Esto es, una respuesta personal. Con eso, mis hermanos, cerramos la lección 9.6 y damos también fin a todo este capítulo 9, las prácticas de evangelismo de Pablo. Dios les bendiga.